Bueno, pues vamos con precisión de relojería, así que yo le pediría a los ponentes de la mesa que por favor subáis al escenario para que tenga lugar la mesa redonda y poder salir a tiempo, que así tal. Y aprovechando el momento en que suben los compañeros de mesa, subid y os sentáis, ya, gracias. Aprovechando este momento y hablando de aves, como no me gusta adornarme con plumas ajenas, decía Antonio que le había gustado el logo del simposio, decías, Antonio, apuntando al mar. Por supuesto, es de nuestro gran maestro, el profesor Vigo Trasancos, que muy astutamente, combinando varias ideas, le ha dado nombre. Y nuestro diseñador gráfico de la imprenta provincial, Víctor Carro, lo integró en este logo con el cañón y las olas del mar, que creo que es bastante ilustrativo. Así que, como es de justicia reconocer los méritos, Alfredo, muchas gracias por tu aportación también. Bueno, pues ya nos sentamos para iniciar la mesa redonda y los comentarios. Yo, creo que algunos de los que estáis ahora presentes no habíais estado, hacemos un pequeño recordatorio así de lo tratado en las diferentes ponencias. José Luis empezó haciéndonos una primera definición del concepto de paisaje con las referencias al Convenio Europeo del Paisaje, ¿verdad? Hablándonos de la protección, de la gestión y de la ordenación. Luego nos hizo una alusión a la Ley de 7/2008 del Paisaje de Galicia, nos hablaba de la importancia del diagnóstico, que para el diagnóstico tienen los catálogos, nos hablaba también de los objetivos de calidad, de los estudios de impacto, de los planes de acción del paisaje y de los pactos por el paisaje, ¿verdad? También nos hizo un dibujo de la organización administrativa del paisaje que tiene la Xunta de Galicia, hablándonos de paisajes protegidos y de paisajes culturales, y también hizo una alusión al plan de ordenación del litoral para terminar con una exhaustiva relación y comentarios sobre las directrices del paisaje. Bien, Alberto nos ha puesto también el foco en esa analítica simbólica de la figura del búnker, ¿no? Me gustó mucho lo del bloqueo como una protección uterina, ¿no? Porque realmente es curiosa esta definición y esto que tiene de algo atávico, ¿no? Y de rudimentario y telúrico que comentaste. Bien, esas constantes reflexiones filosóficas nos ponen también en una perspectiva diferente a lo puramente técnico, que también nos viene muy bien, nos hablaste también del misterio de estas instalaciones, de estas cargas trágicas que tienen las edificaciones, también muy oportuna esa alusión de la máquina de habitar que citaba Le Corbusier. Y esas alusiones que nos vienen muy bien. Ahora hablaba Antonio de Estaca de Bares, estuve hace poco, por cierto, a ver si se recupera el mástil de 56 centímetros de hierro que tenía el semáforo para hacer las señales de marina, y que un día con unos alumnos levanté un plano de ella y que está allí tirado delante, ¿no? Y esas referencias a Monteventoso también que pusiste. Estuvimos el otro día tomando datos del edificio para hacer un levantamiento ahora para facilitar el proyecto, y esos túneles que probablemente veremos también en Prior, de los túneles de iluminación que Pepe Hermida seguro nos enseñará. Después, Pedro, en fin, en esta exhibición de lo que nos gustaría que fuesen todos estos enclaves en un futuro, ¿no? Como San Pedro, nos has hablado muy oportunamente del plan de COR y esa carencia que tenemos ahora de espacios verdes que contemplaba el planeamiento de César Cor, y de esos servicios ecosistémicos en cuanto a la provisión, a la regulación y culturales. Y esta magnífica
documentación que nos has hecho de los 25 años de desarrollo y gestión, con una metodología de intervención y un estudio histórico muy oportuno. Me encantó ver a nuestro común amigo Javier Padín, de la empresa, ahora jubilado, de la empresa Malvecín, que hicieron con Pedro y con 25 años menos, que nos acompaña todos los días en una tertulia que tenemos en Coruña, nuestro querido amigo Javier Padín. Bien, y por fin, Antonio, con esta visión de la naturaleza tan fresca, de apasionado ornitólogo que eres, pues nos habló de la Red Natura 2000, de la Directiva de Aves y de Hábitats y del turismo ornitológico en estos enclaves. En esta sucesión yo me quedé pasmado de la cantidad de observatorios que tenemos, que a veces los de aquí de la Casa de Galicia desconocemos. Conozco la observación que está en la Estación Americana de Estaca de Bares, estuvimos allí hace poco viendo y la reflejamos en la guía que hicimos de la Coruña Costa Norte. Nos has expuesto unas estadísticas muy interesantes que realmente, independientemente del rigor científico por el número de muestra, etcétera, pero son más que claras de las posibilidades turísticas que tiene nuestra costa en cuanto a la ornitología, para hablarnos también del impacto mundial que está teniendo Estaca de Bares y los riesgos de este impacto de nuevas energías si no se controla su ubicación, su estudio y su porcentaje. Bueno, he pretendido hacer una síntesis muy resumida de todo lo que nos habéis contado y ahora, pues, si les parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, ya está Alfredo Vigo levantando la mano, así que no sé si queréis hacer alguna puntualización vosotros ahora o esperamos a las preguntas y vais contestando. Bueno, que sea algo muy interactivo. Sí, Alfredo, adelante. Trataré de ser interactivo, por eso voy a empezar a hablar, ¿no? Bueno, ante todo quería felicitaros, ¿no? Porque entre las sesiones de ayer y las sesiones que ha habido hasta ahora, ¿Puedes acercar el micro, Alfredo? Puedo acercar así. Quería felicitaros por las magníficas intervenciones que habéis tenido, por las ventanas que habéis abierto al conocimiento. Yo, desde luego, hoy os puedo asegurar que me iré a casa, desde luego, con muchos más saberes de los que traía cuando, en principio, esto empezó. Y, evidentemente, esto es gracias a todas estas personas que, con sus saberes complementarios y diferentes a los que uno tiene, va enriqueciendo una cuestión que yo, en principio, ni siquiera pensaba que en unas baterías de costa pudieran dar tanto juego, ¿no? Y, desde luego, estoy alucinado. Eso me hace pensar, aunque soy un poco partícipe de lo que estamos haciendo aquí, que esto está funcionando para algo y que probablemente pueda crecer como una planta verde. Estamos en los brotes verdes de una nueva realidad que espero que en el futuro sea mucho más próspera en todas estas cuestiones que estamos viendo. Y ya diríamos, después de esta reflexión general, que lo digo además no de manera de oficio, sino verdaderamente interesada, porque me han gustado mucho todas las intervenciones. Prácticamente todas eran distintas, pero nos llevaban a buenos puertos. Sí me interesa hacer dos reflexiones sobre el paisaje tal como lo empiezo a ver yo después de una experiencia ya de unos años de haberlo vivido, y me estoy refiriendo sobre todo a estas zonas que son próximas al lugar en donde yo he estado viviendo, ¿no? Que es el entorno Coruña, Ferrol, Estaca de Bares, toda esta zona que hoy ha salido a escena, ¿no? Y es que me preocupa enormemente esta expansión, no sé si controlada o no, desde luego, de los parques eólicos. Realmente creo que están impactando de una manera fuerte, bastante salvaje, sobre nuestra naturaleza, más si aún encima van a invadir el mar en breve, ¿no? Cada mes que pasa, cada año que pasa, crece, y los paisajes de molinos de viento que se veían literariamente y con encanto, diríamos, en el Quijote, aquí ya empiezan a ensombrecer un poco el panorama. Yo entiendo que la necesidad de energía obliga, evidentemente, a crecer, a que se expandan determinadas máquinas que pueden deteriorar el paisaje. Pero
pensando a lo mejor en una perspectiva de dentro de 50 años, cuando a lo mejor cambien los sistemas de energía que como sociedad pudiéramos tener, ¿qué va a pasar con lo que estamos levantando cuando se convierta en ruina? Y es verdad que la ruina también se ha convertido en cultura al final, porque lo sabemos, los que conocemos, historia del arte, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con todo eso cuando ya no funcione, se abandone, empieza a convertirse, diríamos, en desecho y quede ahí, diríamos, como un espectro arruinando, oxidando, deteriorando un paisaje natural que en su día tuvo una belleza natural extraordinaria, ¿no? Eso me preocupa como reflexión y me preocupa como ciudadano, evidentemente, ¿no? Y después también hay otro pensamiento que sí me gustaría también poner en acción, y es que, bueno, por tener la edad que tengo ya una cierta visión histórica, por ejemplo, de la ría de Ferrol, ¿no? Yo soy ferrolano, he vivido en Ferrol mucho tiempo, tengo unas imágenes del Ferrol de mi infancia, del Ferrol de mi juventud, y he visto que, en cuanto a la ría se refiere, los cambios que he experimentado han sido tremendos, ¿no? Han sido tremendos. Por ejemplo, he visto nacer el puerto exterior. He visto nacer también todo el puerto carbonero que se fue entrometiendo con esas garras de hormigón en la ensenada de la Malata, que entonces era un paraje natural, pues muy agradable, muy bello, creo, de ver, ¿no? Y he visto también crecer, nacer, pues la planta de Reganosa delante del Arsenal, en un foco estupendo de la ría. Es decir, cosas que bien vistas son como agresiones también. No digo que no sean necesarias, pero que son agresiones a la naturaleza y que han cambiado un poco, diríamos, toda la percepción histórica que la ría ha tenido. Yo no sé si los que hablaron de la ría de Ferrol en su belleza, en su atractivo, en su seguridad, como uno de los puertos más famosos del mundo, tendrían la percepción y dirían lo mismo si lo ven hoy, ¿no? Si lo ven hoy. Pero pensando, por ejemplo, en Reganosa concretamente, que es una de las cosas que siempre más me choca cuando llego, diríamos, a la zona del puerto, y que lo veo como un ogro feroz al otro lado del Arsenal y de la ciudad de Ferrol, y además con una proximidad muy grande, me preocupa especialmente porque ha ocupado un punto que históricamente era también, y tenía su historia. Es decir, Reganosa está justamente en la punta de Promontorio, lo que se conoce así como un lugar histórico que estuvo allí, ¿no? Un lugar histórico que, al menos desde el siglo XVI, ingenieros que vinieron a tratar de fortificar la ría de Ferrol y a defenderla de los posibles enemigos, pensaban que era el lugar idóneo para levantar allí siempre una batería que batiera con sus cañones, diríamos, cualquier armado o barco enemigo que pudiera penetrar una vez entrábamos en la boca de la ría. Por lo tanto, diríamos, estaríamos en conexión con el papel o el rol que Ferrol le ha cumplido desde el siglo XVI, cuando se convierte un poco en el puerto de guerra del rey, ¿no? Y que ha mantenido, lógicamente, reforzado desde el siglo XVIII hasta más o menos hoy. Pero es que además, desde Punta de Promontorio, era el lugar, la atalaya, en donde todos los artistas que venían a fotografiar, que venían a pintar, que venían a describir, que venían a hacer un croquis, tomaban, diríamos, las vistas de referencias de las grandes panorámicas, en donde Ferrol y el Arsenal tenían que verse como una obra de arte, ¿no? Su plasmación. Hoy en el Café de la Mañana me comentaba José Luis, ¿no? Qué bonita le resultaba la acuarela de Pedro Groller de Servier, que había pintado a finales del siglo XVIII sobre el Arsenal. Pinta 3 vistas y una de ellas la sitúa y se sitúa él mismo como artista, ¿no? Casi a plein air, para hacer, diríamos, esa observación visual de lo que es la panorámica de la ciudad y el Arsenal de Ferrol. Y después de él vinieron otros, es decir, que era un promontorio con historia, era un promontorio con cultura,
Y ahora tenemos ahí esa tremenda planta de gas que lo necesitaremos, no digo que no, más ahora que estamos en la situación en la que estamos, pero con esas formas tremendas, Sí. con ese impacto tremendo, ¿no? No hay manera de hacer todo ello más dulcificar, diríamos, esa realidad, buscar un compromiso entre la industria y la naturaleza para que el impacto no sea tan terrorífico. Pues, Alfredo, si te parece... Y eso es un poquito lo que quería decir así. Al tener una visión tan poliédrica de los diferentes intervinientes, yo creo que vosotros mismos contestamos a las dos preguntas de Alfredo Vigo, esta expansión de los parques eólicos y esta cuestión de la ría, ¿no? del puerto exterior y del fenómeno del impacto visual y demás de Reganosa. Vosotros mismos. Bueno, pues mira, con el tema de los parques eólicos empiezo yo, porque lo que voy a hacer es trasladaros una experiencia personal, cotidiana, de mi trabajo, en el marco de lo que antes denominaba la gestión del paisaje, ¿no? Esa sucesión de acontecimientos cotidianos que permiten una cierta dinámica del paisaje, ¿no? Que tiene relación con las dos cuestiones que planteas, pero bueno, voy a hablar primero de la situación de los parques eólicos y luego trasladando directamente a pecho abierto pues, lo que pasa por mi cabeza día a día, ¿no? En relación con lo que antes comentaba, la competencia administrativa en materia de paisaje tiene que asumirse conviviendo con otras, por lo tanto hay factores o hay elementos a los cuales puede afectar un parque eólico que nosotros debemos no atender en la medida en que lo atienden otros, porque el carácter holístico del paisaje en términos administrativos debe ser acotado, al menos esa es mi convicción. Pero centrándonos ya en la cuestión paisajística, el debate en el que venimos moviéndonos desde hace unos añitos en el servicio de paisaje que dirijo yo es efectivamente algo así como la dosificación de la sensibilidad, por decirlo así a bote pronto de alguna manera. La cuestión es, ¿hasta qué punto, cuál es el umbral de admisibilidad de una incidencia paisajística de un determinado tipo de proyectos? Es una cuestión muy complicada porque, como os decía en mi ponencia, el paisaje sí puede ser abordado en términos absolutos, pero siempre pasa por el filtro de la percepción por parte de las personas y, por tanto, es un término y es un valor enormemente subjetivable, es muy opinable. Y particularmente con los parques eólicos, cuando yo empecé a informar parques eólicos en mi trabajo, no se me escapaba que se me viniese a la cabeza los, creo que se llamaban Teletubbies, ¿no? Sí. Aquellos 4 muñequitos fantásticos, en cuyas escenas casi siempre aparecía con un fondo verde de césped, un poco a la vieja usanza, y aparecía un parque eólico. Aquello quería representar, quiero suponer, una cierta idea de sensibilidad por el medio ambiente o no se sabe lo qué. Bueno, el caso es que las energías limpias contrapesan, es indiscutible que tienen que contrapesar. Pero, por otro lado, la presencia de objetos tan extraños y cada generación más grandes contrapesa en el otro lado. Entonces, nosotros estamos permanentemente en la balanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, como sucede con todas las administraciones, hacemos lo que se puede, ¿no? ¿Existe realmente un riesgo de saturación visual? Sí, yo creo que existe. Lo que nosotros estamos haciendo es determinar, en base a unos criterios que se van pues, aplicando caso por caso y en base a esta normativa de paisaje que va haciéndose cada vez más detallada, más reglada, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pues está estableciendo pues, unos condicionados e incluso a veces unas limitaciones. En base a los informes que nosotros hacemos, igual que otros departamentos concurrentes, pues han sido rechazados determinados parques eólicos. Pero por motivos de afección concreta a elementos concretos del paisaje, fundamentalmente áreas de especial interés paisajístico, de estas delimitadas en el catálogo de los paisajes, o una incidencia demasiado directa en la franja litoral, pero todavía es un tema, tengo que reconocer que insuficientemente estudiado o no abordado en materia administrativa, el tema de la saturación visual. Y ese es un tema que puede ser complicado, puede ser delicado en ciertas zonas en las que incluso pues ya algunos de los estudios de impacto ambiental
que estamos analizando recientemente ante la evidencia de las cosas, fundamentalmente en los concellos de Muras y Abadín, que son los que tienen más densidad de parques eólicos de los pequeños, de los de viejas generaciones, incluso esos estudios de impacto ambiental, que como sabéis son estudios que acompañan al proyecto, por lo tanto, aunque se les presupone una cierta independencia, nacen en la órbita del proyecto, del promotor. Bien, insisto, esos estudios de impacto ambiental califican ya determinadas localizaciones como paisaje eólico. Ante una evidencia como esa, estamos aproximándonos ya a la idea de una saturación visual que probablemente algún día será motivo también de rechazo de determinados parques eólicos. Pero es un proceso en el cual estamos. ¿Queréis apuntar, Antonio? Yo, bueno, un par de ideas. Por un lado, bueno, todos somos conscientes, yo creo que ahora ya hay por parte de prácticamente toda la población del rural un rechazo al aspecto estético de los molinos, allí donde hay muchos. Y hay un elemento de juicio interesante, por oposición, que es que en la Comunidad de Madrid no hay. Tú si tienes una casa en Las Rozas o en Majadahonda o cualquier otro lugar de la Comunidad de Madrid con un valor determinado y de repente te ponen delante una cadena de molinos, el valor de esa casa, por la vista que tiene, disminuye. Allí ni se les ocurre pensar. Es más, han creado un parque nacional de la Sierra de Guadarrama que ya evita, entre otras cosas, este tipo de situaciones, No se espera en Madrid que haya eólica, a pesar de que es el gran centro consumidor de energía de todo el Estado. Vale. Esto, un elemento de juicio. El otro, hablaba yo antes de la eólica marina. Está teniendo lugar lo que yo entiendo que es un cambio radical de cultura del mar, en el cual el mar es un lugar en el que nuestra especie se comporta hasta este momento como recolectora, altísima tecnología de pesca, pero no hacemos otra cosa que ir allí, coger pescado y traerlo para casa, como hacíamos hace unos milenios, Y de repente vamos a dar un salto en el cual, en un sitio que además podemos definir con toda la legislación aplicable y tal, pero libérrimo, tú cargas de combustible, cumples las normas, te vas, coges pescado y te vuelves donde quieras, donde te salga rentable por el gasto de combustible que vayas a hacer, a de repente delimitar zonas acotadas y además que van a ser ocupadas por grandes corporaciones. No estamos hablando de pequeños propietarios. Estamos hablando de grandes, gigantescas corporaciones y, por tanto, un proceso de colonización corporativa del mar. O sea, esto que tenemos, toda la zona de mar que tenemos ante nosotros y, por extensión, los puertos que van a prestar servicio a todo eso, están ante un cambio, en muchos sentidos, muy serio. Muy serio, Otro día estaba en Conbarro, no sé si habéis estado hace poco en Conbarro, el cambio que ha pegado el paisaje del núcleo de Conbarro derivado del boom de la hostelería, Y, bueno, pues eso multiplicado probablemente por lo que puede suceder en este sentido. Y yo entiendo a qué voy. Aquí esto hay que pensarlo, hay que planificarlo adecuadamente, saberlo ver venir. Si lo deseamos, si no lo deseamos, tenemos ahí la amenaza evidentemente, el cambio climático, que hay que buscar soluciones y otras, pero también probablemente es hora de que nos pensemos como sociedad, y esto tenemos que hacerlo extensible, como mínimo lo que llamamos el mundo occidental, de que varios aspectos de nuestro modelo de vida se están agotando. Y tenemos que pensar otra forma de consumo de energía también y revisar si la forma de vida que hemos llevado hasta ahora se puede mantener. Entonces, quiero decir, son cosas que yo creo que conviene pensar. Respecto, ya por terminar, a lo que comentaba el profesor Vigo Trasancos, de lo que sucedió en Reganosa, uno de las cosas que hubo que hacer para permitir la entrada de grandes buques al puerto de Reganosa fue un dinamitado de unos fondos de Red Natura 2000 en la boca de la ría de Ferrol. O sea, hubo también cambios en el fondo de la ría, y en un espacio que estaba protegido a nivel europeo y no solo en las orillas de la ría. Sí.
Pedro, dinos. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Antonio, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento de saturación visual, ¿no? Obviamente hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre las energías alternativas y la realidad de conservación del paisaje, ¿no? Pero quizás lo eólico no es la única solución, ¿no?, o es la mejor en todas partes, ¿no? Yo creo que conceptualmente los latinos tenemos un apego o mayor sensibilidad en materia de paisaje, ¿no? A nivel conceptual, en el siglo XIX emergió el concepto de paisaje en dos líneas, ¿no?, que derivan de la lengua, de la etimología, ¿no? La línea germánica y la línea latina. La línea germánica originó el término landscape o Landschaft, que en realidad es un término en cierta medida jurídico. Es un trozo de territorio cerrado con unas características, ¿no? Nosotros, los latinos, paisaje viene de país, de pagadus, ¿no?, de sitio, de aldea. Entonces, hay un vínculo distinto, ¿no? La valoración, la percepción del paisaje, y también de los gallegos sobre todo, ¿no?, es muy diferente, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, efectivamente, de saturación, ¿no? Yo creo que los eólicos, un poco lo que comentabas, yo he percibido también que no los quiere la gente, ¿no? Con relación a lo que comentaba el profesor Trasancos, yo creo que la arqueología industrial de los eólicos dentro de 50 años no va a tener importancia. ¿Por qué? La configuración, el carácter que tiene una batería de costa, que tienen los silos históricos agrícolas que hay en España, rutas, son diferentes, son singulares, tienen carácter, ¿no? Los eólicos son réplicas exactamente iguales de un producto, ¿no? Entonces yo creo, y espero además, que cuando eso deje de funcionar, se elimine y se borre del paisaje, ¿no? ¿Perdón? ¿Se va a eliminar? Espero que sí, ese es mi... Yo creo que tenemos que ser optimistas con los conceptos, ¿no? Los marcos jurídicos en un Estado de Derecho tienen que transmitir tranquilidad y yo creo que nos la tienen que asegurar, ¿no?, esa tranquilidad de presente y de futuro. El concepto en la evaluación de impacto ambiental de proyectos es que para la autorización de un proyecto se produce un trámite previo de evaluación ambiental muy condicionado, ya con unas rigideces documentales muy determinadas, que es, por cierto, en el que nosotros participamos como órgano sectorial, en este caso en materia de paisaje. Bien, el concepto de la evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos es el de la recuperación al final del proceso. Es decir, hay una enorme cantidad de proyectos que se parte de la premisa de que necesariamente al final del proceso van a ser retirados, van a ser eliminados y restaurados los terrenos. Esa restauración final de los terrenos, de los elementos afectados por un proyecto, forma parte de los estudios de impacto ambiental, forma parte de las cuestiones que nosotros tutelamos y, por lo tanto, si somos optimistas o esperanzados o incluso si somos ingenuos, yo qué sé, con los conceptos del Estado de Derecho, tenemos que imaginar que dentro de X años esos parques eólicos simple y llanamente, cuando dejen de ser útiles, porque eso es lo que determina el plazo, desaparecerán. Podemos también imaginar un futuro diferente, un futuro pesimista. No, es que los conceptos se van a pervertir, es que las previsiones legales no se van a cumplir y entonces eso va a dar lugar a no sé qué cosas. Desde mi punto de vista eso es mal camino. Yo creo que es razonable, es inteligente y yo creo que es lo debido dotarse en un Estado de Derecho de normas buenas o lo mejor posibles y ejecutarlas, materializarlas, ponerlas en práctica también de la forma más eficaz y más adecuada posible. Otra cosa, otro escenario diferente a eso sería algo muy parecido a un caos. Y no ese es el mundo que la inmensa mayoría deseamos, ¿no? Normas para asegurarse unos conceptos que se van desarrollando, que van evolucionando, ¿no? Y normas que después garantizan la ejecución de los preceptos en los cuales se fundamentan, ¿no? Para mí eso es el punto fijo, el punto de amarre, un estribo para la seguridad de buena parte del trabajo que hacemos, ¿no? Es una cuestión muy prosaica, como decía al inicio de mi ponencia, pero muy importante, ¿no? Y en ese sentido partimos de la base de que los parques eólicos van a terminarse en un momento determinado. Todos los proyectos hablan de una vida útil de 25 años. Es cierto que las actuales declaraciones de impacto ambiental no fijan un plazo máximo, un plazo tope legal, normativo, en el cual deben ser desmantelados. Los proyectos hablan de vida útil 25 años, lógicamente esa utilidad de vida guarda relación con la
con el plazo de producción rentable de energía y de amortización de las inversiones y todo esto. Bien, pues sí, estamos casi... si perdona, Alberto, sí. perdón. Una coda muy breve, simplemente. Decía Baudrillard que nuestro tiempo no genera ruinas, que solo genera detritus, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este tipo de complejos, como los parques eólicos, etcétera, que están hechos fundamentalmente de fibra de plástico y de fibra de óptica o de carbono, son arquitecturas que no dejan huella, ¿no? Benjamin ya hablaba a principios del siglo XX de que las arquitecturas de acero y cristal no tenían memoria, no dejaban huella, no había humus detrás de ellas, o no generaban ese imaginario, esas expectativas narratológicas, esos principios de fantasía, si queremos, o ese misterio del que hemos hablado, ¿no? En ese sentido, yo estoy convencido que el proceso de desmantelamiento va a ser evidente, es decir, no hay nada detrás de ese monumento que pueda susurrar ya nada. No solo porque estén construidos de una manera, por decir así, industrial, en serie, ¿no? Que eso también se puede producir en otras circunstancias, sino porque tampoco son ideales regulativos en los que nadie se pueda reconocer, ¿no? Lo que funciona siempre desde el punto de vista simbólico ante la ruina es que se constituyen como ideales regulativos, por ejemplo, de un tiempo pasado, qué sé yo, el ideal griego para los románticos alemanes, ¿no? Entonces la recuperación de los templos griegos y la visión de Hölderlin y el romanticismo alemán es la de un tiempo en donde una civilización alcanzó un estado de gloria, un punto, un kairos, ¿no? Evidentemente, cuando uno contemple esas ruinas de estas fibras de plástico, no va a tener jamás ese ideal regulativo enfrente, sino que lo que va a tener es una vergüenza posiblemente o una humillación, sobre todo si el proceso en esos 25 años es el de la depauperación de la biodiversidad, como ha comentado Antonio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ni siquiera 25 años, porque la sociedad líquida tal como la estamos contemplando hoy en día me da la impresión de que va a ir más rápido que todo eso, ¿no? De manera que el proceso de desmantelamiento y sustitución, tal vez por algo peor, será inminente. Tal vez por algo peor. Yo creí que ibas a terminar con una visión más optimista, ¿no? Yo es que creo que solo sucede lo peor. Y de hecho, lo que comentaba el profesor Trasancos, en su experiencia de vida en Ferrol lo demuestra, ¿no? Bueno, pues como estamos ya próximos, ya la hora nos impera, y en términos cuasi periodísticos os pediría algo que a mí me preocupa personalmente, que era un poco el enfoque desde el punto de vista de paisaje, con titulares de prensa casi, ¿no? De cada uno de vosotros que querríais para la intervención en estos espacios que hemos comentado, ¿no? Para ponerlo así sobre el papel, la zona de Bailadora, con esa vinculación al monasterio de Santa Catalina y tal, Campelo o Pico da Vela y esa preciosidad de punta, y Monteventoso en principio, porque después vendrá Prior. ¿Qué os gustaría, desde vuestra óptica personal, en titulares casi, que pudiese desarrollar el técnicos, equipo que desarrollen esos proyectos, que tuviese en cuenta prioritariamente desde la perspectiva del paisaje, en esa visión que tenéis cada uno de vosotros? Bueno, en mi caso es evidente, ¿no? Sí. Se trataría de integrar en cada uno de esos proyectos los principios fundamentales de la política en materia de paisaje que está desarrollando la Xunta de Galicia, que resumido en una sola frase es calidad e integración, transversalidad de los proyectos, consideración de todos los factores de forma adecuada y, sobre todo, calidad. Muy bien. Pedro, ¿tú qué sugieres, pues, por ejemplo, desde tu experiencia ya demostrada, ¿no? Sí, a lo mejor podría ser en 3 escenarios de paisaje que deben seguir el mismo discurso para converger en patrimonio, historia y paisaje. Muy bien. Me quedaría ese. Titular total. Yo así muy rápido también hablaría en términos de reconciliación, de que esos espacios sirvan para reconciliarnos como sociedad y cada uno de nosotros como personas con nuestro paisaje, con nuestra historia y con nuestro futuro. Perfecto. También. Muy bien. Pues yo diría que el paisaje no existe sin el hombre, es decir, si no hay hombre no hay paisaje, ¿no? Y en ese sentido estos espacios tienen que funcionar efectivamente como lugares de una socialización, de crear más vínculos de comunidad, ¿no? Y yo creo que esta mañana ha demostrado la diversidad y la multifuncionalidad que pueden tener, es decir, tanto desde el punto de vista
pues, narratológico, de creación de imaginarios, de fomento de relatos, hasta el punto de vista más estrictamente ornitológico o paisajístico, industrial, etcétera, ¿no? Me parece que mantener esa diversidad sería lo ideal, ¿no? Perfecto, pues yo creo que no se podía resumir mejor, ¿no? El deseo que tenemos concretamente desde el Servicio de Arquitectura de Diputación, que vamos a sacar en breve las prescripciones técnicas para estos espacios, pues que confluya todo esto y de aprendiendo de vuestras experiencias y de las de los ponentes que estuvieron ayer y que esta tarde nos hablarán de turismo, haya una conjunción perfecta para que lo que se haga, evitando los errores que se podrían causar por desconocimiento, tengamos una oportunidad espléndida en Ferrol, que desde luego creo que es de justicia, porque si Ferrol necesita, después de todos los avatares políticos, históricos y demás que ha tenido, es que su comarca desde luego cobre pujanza y así pues hacer un país de Galicia mucho mejor. Muchas gracias a todos. Si es muy breve, pero casi... Él quería decir una frase y yo quería decir otra. Pues cerráis entonces vosotros. Que hable el experto. Bueno, no, simplemente soy Xan Silva de la Sociedad Galega de Historia Natural. Sí. Agradecer la iniciativa y compartir la desiderata de aprender el pasado para ir a un mayor futuro, que mi sentimiento personal me lleva a un cierto equilibrio entre el deseo de que así sea y el escepticismo de lo que pueda ser. Recogiendo la reflexión del profesor Vigo, realmente la ría de Ferrol se liquidó ambientalmente en apenas 50 años, si descontamos la etapa de formación de los puertos originales. Quiere decir que desde la etapa de Astano a la etapa de puerto exterior, que por cierto se hizo quitando un trozo a Red Natura, realmente la experiencia es que todo pasa o nada pasa, todo queda, ¿no? Quiere decir que ha habido una serie de actividades industriales de distinta entidad, de distinta importancia, pero los puertos carboneros que pierden su valor de uso siguen estando ahí, siguen ocupando la Malata. Estructuras van quedando, se va esperando que haya una nueva alternativa de uso. En fin, esa es la experiencia de lo que ha pasado en el siglo XX. Si vamos a saber hacer en el siglo XXI algo mejor y de otra manera, pues ojalá que sea así. Yo soy un poquito, más que escéptico, estoy deseoso de que sí hagamos ese aprendizaje del pasado y con estas prisas que nos han entrado por el cambio, la descarbonización, el no cuestionarnos nuestro modelo de vida, nos lleve a tomar decisiones rápidas y que suponga la pignoración, la pérdida de algo imposible de reponer, como es la cultura marina a la que se refería Antonio Sandoval, lo que se refiere al paisaje, a la idiosincrasia de las gentes. Es decir, que el apuro por salir de este follón energético en el que nos hemos metido como sociedad tenga unos costes irreparables. Se pueden desmontar molinos, eso es cierto, pero no sé cómo se puede llevar otra vez a la gente al mar cuando se ha perdido esa tradición. Es decir, bueno, ojalá que sea así, pero... Vamos a confiar, vamos a ser optimistas. Nos cierras entonces con una frase y terminamos. Sí, confiemos, pero no seamos confiados. Perfecto. Bueno, yo quería referirme a lo que acaba de decir el profesor, especialmente de crear comunidad y respetar a la comunidad que trabaja en los lugares. Yo haría una desiderata a la Diputación, que es que tuviera en cuenta todas las asociaciones de vecinos, medioambientales, que estamos trabajando, por ejemplo, en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en Santa Catalina, en Montefaro y también en Brión, etcétera, etcétera. Que se tenga en cuenta el trabajo que hacemos desde las asociaciones medioambientales y de vecinos, porque estamos haciendo un trabajo ya
que simplemente con que la Diputación apoyara esa parte de los vecinos y de las asociaciones de base, complementar con lo que haga la Diputación y tenerlas en cuenta, no hacer cosas sin contar con la comunidad. Esa es la desiderata más importante. Queda muy claro. Y mañana, por ejemplo, estamos allí en el monte, al lado de las baterías, haciendo paisaje, comprando eucaliptáis para hacer paisaje de verdad, y cantidad de vecinos que se han comprometido con nosotros, por ejemplo, con nuestras asociaciones que tenemos, para restaurar todo esa inmundicia, ese desperdicio de calidad turística. Bien. Por decir eso, y de utilidad de los vecinos. Pues y en Brión sería un ejemplo. Estamos restaurando con la Marina, un bosque centenario, gracias a la Marina. Entonces, lo conservó la Marina por falta de uso. Los vecinos deberíamos de utilizarlo. Yo te aseguro que en el mes que me queda hasta mi jubilación, el 10 de marzo, voy a hacer lo posible y lo imposible para trasladarle este mensaje a los políticos, que es a los que compete. Estamos ahí con el alcalde de Ares, por ejemplo. Perfecto. Y tenemos dos asociaciones que son Betula, Custodia del Bosque Atlántico, y por otro lado la Asociación de Santa Catalina, del monasterio. Y estamos ahí restaurando todo ese monte y haciendo las visitas turísticas con gente que viene a preocuparse por el medio ambiente. Lo sé por Celsa Formoso. Pues Celsa es nuestra presidenta y estamos ahí todos los días dando la lata para que se nos tenga en cuenta a la comunidad. Y en Brión y los montes de Brión sería un San Pedro extraordinario. Este hombre hay que invitarlo más veces. Pues muchas gracias. Vamos entonces a comer. Gracias.